Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio tan bonito del Evangelio de San Lucas, que dice así. Vamos a ver. Aquí está. Es el primer momento del ministerio de Jesús en Jerusalén y en plena controversia sobre la autoridad de Jesús con la que él predica, donde cada uno de los grupos religiosos intenta neutralizar a Jesucristo. Y dice así: acercándose a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos, y la tomó el segundo, luego el tercero. Del mismo modo, los 7 murieron también sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellos marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Es un evangelio de estos clarísimos, ¿no? Donde Jesús muestra esa grandeza, esa astucia con la que el Señor, conociendo perfectamente los grupos religiosos del momento, se coloca frente a ellos con una libertad impresionante y pone en entredicho los planteamientos de cada uno de ellos, ¿no? Se acercan los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, ¿eh? O sea, parte ya del hecho de que los saduceos piensan que no hay resurrección, con lo cual ya el planteamiento que hacen los saduceos es bastante ridículo, no tiene ningún sentido, ¿no? Se acercan a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿eh? Y entonces Moisés nos dejó dicho, y entonces hablan de la ley del levirato. Además la explican, así como en el Evangelio de San Marcos, esto nos explicita también aquí, me parece que se explica de una manera magistral. Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. La ley del levirato, entonces, de lo que se trata es de dar descendencia al primogénito, por estos temas de las herencias, de las familias, y que debían ir por la línea del primogénito. Bueno, pues llega el momento en el que habla Jesús pone el ejemplo, ¿no?, de este personaje, este hombre que muere sin dejar hijos, y entonces sus hermanos pues tienen que cumplir con él, tienen que cumplir la ley del levirato para dar descendencia al hermano. En el fondo
lo que se busca es dar descendencia al hermano, lo que se quiere es dar descendencia al hermano. Em, y entonces dice eso, dice uno que muere sin dejar descendencia y los hermanos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cumplir la ley del levirato, tienen que casarse con él y para darle descendencia. Entonces, pone el ejemplo que deja un poco desconcertado porque 7 hermanos que mueren sin dejar descendencia, al final muere la mujer, ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece? Y dice, o sea, ese a quién pertenece lo ponen un poco para demostrar el absurdo que supone que Jesús predique de la resurrección, porque la resurrección para ellos no existe. Entonces pretenden como hacer caer en el ridículo de la resurrección. Entonces, una vez que muere la mujer, ¿a quién pertenece? En sentido estricto, eso tiene una respuesta facilísima. Jesús podría haber dicho, pues es evidente que pertenece al primero, ¿no? Porque el primero es el que la toma por mujer y los demás, no libremente, sino de manera obligada, tienen que casarse para dar descendencia al primero. Entonces, el único, podríamos decir, marido lícito, verdadero que ha tenido esta mujer, por el cual todos tienen que casarse con ella, es el primero de los hermanos, ¿no? Entonces los demás se casan como para cumplir con el hermano mayor la posibilidad de darle descendencia. Dentro de la familia, para que todos los bienes queden dentro de la familia, porque esto era una cosa muy interesante, claro, el hermano segundo que se casaba con la mujer del primero y tenía un hijo, ese hijo era hijo del primero y daba los bienes del primero, no del segundo. Y al siguiente, sí, al siguiente podía ser hijo del segundo, pero el primero era hijo del primero. O sea, se casaban para poder tener un hijo que fuese el hijo del mayor, el primogénito, que heredase la hacienda de todos, ¿no? El caso es que ponen este ejemplo dentro del cumplimiento de la ley del levirato. O sea, lo dicen. Moisés nos dejó dicho que si un hermano muere sin dejar descendencia, que su hermano se case con la viuda para dar descendencia al primero, ¿no? O sea, claramente deja demostrado la ley del levirato. Con lo cual, si entendemos el matrimonio o la mujer en el matrimonio como una posesión del varón para darle hijos, es mujer del mayor solamente, ¿no? Aunque los demás hayan estado, porque todos los 7 la tuvieron por mujer. No, los 7 la tuvieron por mujer porque el mayor la había elegido por mujer, ¿no? Los 7 la tuvieron por mujer para dar descendencia al mayor, ¿no? Ese es el tema interesante, ¿no? Y es muy bonita la respuesta de Jesús. Jesús es tajante en esta respuesta porque dice: los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en el mundo futuro y en la resurrección, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección, siendo hijos de la resurrección. Pero no está despreciando Jesús el misterio del matrimonio, no está diciendo, bueno, el matrimonio es una cuestión que sucede aquí, pero a ver si nos libramos ya de él en el reino futuro. No, no dice eso, no dice eso. No. Aquí dice, los hombres toman mujer o marido. Ojo, si hiciésemos una interpretación cristiana del sentido de por qué se toma mujer o marido, habría que decir, toman mujer o marido como cumplimiento de una vocación que en el fondo es llamada a la eternidad, llamada al cielo, pero en el cielo ya esto no sucede, ¿no? Lo que pasa es que de aquí se han deducido cosas muy tremendas, porque Jesús dice, en el cielo no se casarán, ¿no? No habrá un cambio de estado, antes lo casado y ahora casado, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿y el que ha estado casado qué? Y el que ha estado casado como matrimonio, como sacramento, porque claro, estos saduceos no están hablando del sacramento del matrimonio, están hablando del matrimonio entendido en el mundo judío, donde la mujer es una posesión del marido. Eso no podemos olvidarlo. El matrimonio cristiano ya no es así. En el matrimonio cristiano uno entiende que hay una vocación que se realiza en la unión de los esposos, ¿no? Y entonces esa unión queda sostenida, ratificada, custodiada por la bendición de Dios que consagra el amor humano.
es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Bueno, el caso es que eh, pertenecería al primero si se entiende como una, como una posesión, pero Jesús no está hablando de esto. De hecho, dice que no se casarán, pero no dice qué pasa con los casados, que es distinto. Ni ellas tomarán marido, ni ellos mujer, ¿vale? Sí, pero los que ya lo han tomado, o sea, esa unión se da en este mundo, como anticipo del cielo y como camino de vida eterna. Pero ¿acaso eso es una unión ficticia? La unión de matrimonio es una unión muy verdadera, no es ficticia, no es aparente. Entonces, si es muy verdadera, debe permanecer. ¿Mm? Y, y luego debe permanecer, y Jesús además viene a mostrar cómo él predica las realidades del cielo y habla de cómo va el cielo y habla de que el cielo es un lugar de vivos, no de muertos. ¿Mm? Pues se dice, hombre, la resurrección está atestiguada en la zarza ardiente, porque hay un Dios vivo que se manifiesta en la zarza que arde sin consumirse. ¿Mm? Y bueno, pues aparecen distintas personas eh, que lo entienden de una manera o de otra. ¿Mm? Lo entienden de una manera o de otra. Pero, pero Dios es un Dios de vivos, ¿no? Por eso dice, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos, ¿no? Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? Para Él todos están vivos, es un Dios de vivos, no de muertos. Y Jesús muestra así dos cosas. Una, o tres cosas, mejor dicho. Una, el valor del sacerdocio judío. ¿Mm? El valor del sacerdocio judío. Dos, yo creo que ya vislumbra el valor del matrimonio cristiano, ¿m? Como una unión en la carne, en ese camino de vida eterna, en ese camino del cielo, de la carne en plenitud, ¿m? La carne como manifestación de Dios. ¿Eh? Y bueno, hace esta interpretación Jesús, ¿no? Donde muestra lo tercero su superioridad de comprensión, ¿no? Y por supuesto da fe de, de, de la vida de Dios en el cielo, ¿no? De que es un Dios de vivos, ¿no? Y no es un Dios de muertos, ¿no? Esto me parece a mí que es muy bonito, el Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Porque para él todos están vivos, pero es un Dios ante el cual la verdad del hombre queda manifiesta, ¿no? Y por eso hay gente que no quiere, bueno, pues que no quiere encontrarse con el Señor donde se pone de manifiesto la verdad del corazón. ¿No? Bueno, entonces dice, es un Dios de vivos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos, ¿no? Entonces los escribas que están ahí, que son de tendencia farisea, por cierto, los escribas dicen, bien has dicho, maestro, ¿no? Maestro, has hablado bien. ¿No? Pero que los escribas digan, maestro, has hablado bien, no tienen ningún valor, porque los escribas, en cuanto al tema de la resurrección, estaban enfrentados contra los saduceos. Los escribas que eran fariseos están enfrentados con los saduceos. Los fariseos sí que creen en la resurrección de la carne, de los muertos, perdón, sí que creen en una especie como de reinado de Cristo que va a poner en orden pues toda la situación. Bien, fenomenal. Entonces, bueno, pues es un Dios de vivos, ¿no? Haciendo esto, Jesús calla a los saduceos, ha callado al consejo, ahora ha callado al consejo, ha callado a los fariseos, ahora calla a los saduceos. Finalmente callará a, a, a los doctores de la ley, ¿no? Que andaban discutiendo ver qué precepto era el más importante y cuál era la ley, ¿no? Y aquí hay un poco de eso también, ¿no? Porque en el fondo hay un trasfondo de búsqueda de la ley, del acontecimiento o de la indicación más profunda, que tiene que ser la primera en vivirse, de la ley. ¿No? Y por eso me parece que es muy bonito, ¿no? Que entendamos pues todo este encuentro de Jesús con los saduceos como un encuentro en el que Jesús reivindica la verdad del Evangelio. Ellos quieren violentar la verdad del Evangelio como haciendo caer en un absurdo y riéndose de él, ¿no? Y Jesús lo que hace es mostrar la verdad de lo que él viene a predicar. Y la verdad es la verdad, ¿no? Y la verdad os hará libres, ¿no? Eh, y esto cuesta mucho aceptarlo, pero Jesús lo muestra con mucha claridad, ¿no? Ha entrado en Jerusalén,
ha provocado como la pregunta, ¿quién es este? ¿No? Muchos empiezan a responder, desde los fariseos, saduceos, los más mesiánicos, todos van respondiendo quién es Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo? Y estos saduceos no quieren tanto saber quién es Cristo, sino lo que quieren es poner en ridículo la postura de Jesucristo para que no hable de la vida eterna, para que no hable del cielo, para que se calle y se conforme solo con esa mirada pobre de la realidad, del que piensa pues que no hay nada más allá, que ya está, ¿no? Solo es esta vida y ya está, ¿no? Por eso empezaba diciendo, sacar unos saduceos de los que creen, de los que niegan la resurrección de la carne. Nosotros creemos en la resurrección de la carne, lo más genuino de la fe cristiana. Jesucristo se desposa con la carne, se une con la carne, y la carne es lo más bajo del ser humano. A nosotros la carne nos parece que no podría nunca resucitar, porque que el alma es inmortal lo entendemos, pero que la carne resucite, pues, pues se nos hace difícil creerlo, pero tiene que ser así, tiene que ser así. Cristo se une con la carne y ya nunca, se dice en teología, quod semel assumpsit nemel dimisit, ¿no? Lo que una vez se asume ya no se suelta jamás. Pues si uno le llamó al Señor, pero si uno le llamó a los enemigos del Señor, pues ahí se ha vendido, ya está, ¿no? Entonces, bueno, Jesús muestra la verdad y ojalá que vivamos anclados en la verdad, ¿m? No en la apariencia, no en la mentira, ¿m? Porque aquí viene gente como a interpelarle a Jesús, ¿no? Como diciendo el tascado en el pasado, queremos otra cosa y tal, ¿no? Y Jesús habla con toda la fuerza que proclama la verdad. Sí, dice, no es un Dios de muertos sino de vivos, y esta es la verdad. La verdad es que para él todos están vivos. ¿Eh? Y claro, al decir con tanto aplomo todo esto, y callar a los saduceos, los saduceos tienen muy buen predicamento, porque eran los grandes dominadores del Estado de Israel, eran como unos políticos, ¿no? que gobernaban, y por eso nadie se atreve a ir en contra de ellos, ¿no? Cuando todos se enteran que Jesús ha hecho callar a los saduceos, dan gloria a Dios, ¿no? Pero especialmente los escribas, le dijeron, maestro, has hablado bien. Ya no se atrevía a nadie a hacerle ninguna pregunta, claro. O sea, era un momento en el que todos están callados porque están acobardados. Y no se atreven, ¿no? Pues a pisar más fuerte, no se atreven no sé, eh, como a indicar la verdad al margen de lo que se dice, ¿no? No, no. Y bueno, pues tienen que callar, porque efectivamente Dios es un Dios de vivos, no pueden negar la zarza ardiente, con lo cual Dios es un Dios de vivos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, y hay otras evidencias que no pueden negar, con lo cual están como ante una encrucijada, ante un fondo de saco en el que o confiesan su profunda estupidez y charlatanería porque no aceptan el acontecimiento de Cristo, o si lo aceptan, como no se han convertido, ¿no? Con lo cual, de todas, están pillados, ¿no? Porque, porque tienen que decidir si me convierto es porque aquí hay alguien que es más que el templo y que confieso su grandeza, ¿no? Y si no, pues todo se va a la porra, ¿no? Entonces, bueno, que, que no caigamos en esa tentación como de querer manipular al Señor para que encaje dentro de mis esquemas, sino que acoja con humildad el acontecimiento de Cristo. Cuando todo el mundo se deja interpelar por el encuentro con el Señor que ha entrado en Jerusalén, no tiene sentido que unos cuantos, por querer defender sus ideas y mantenerlas al margen, se queden también ellos al margen de la revelación, del don de Dios, ¿no? Porque realmente Dios no quiere esto. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y todos son todos. Puede que uno lo conozca antes, otro lo conozca después, pero Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues ojalá hagamos todo lo que esté dentro de esta mano para que de verdad el Señor se pueda encontrar con cada uno de nuestros hermanos y que ellos puedan de verdad vivir una vida cristiana feliz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.